Bien, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a comenzar con la sesión. Buenas tardes, profe. Hola, hola. Buenas. Buenas tardes. Vamos a continuar. Entonces, bueno, con esta parte comenzamos el desarrollo de la tercera sección, ¿no? Del capítulo 11, para que tengan una referencia. Y vamos a concentrarnos, por así decir, en los conceptos más importantes, ¿no? Y reforzarlos mediante los ejercicios, ¿vale? Entonces, lo que vamos a estar viendo son alternativas, formas de poder probar la convergencia de una serie bajo ciertas condiciones iniciales o bajo ciertos supuestos, perdón, iniciales, ¿vale? Y de esa forma vamos a poder determinar si hay convergencia o no en ciertas series. Por ejemplo, vamos a considerar el caso donde, vamos a decirlo así, vamos a considerar el caso donde la serie está, vamos a decir, está caracterizada porque todos sus términos son no negativos. A este tipo de series se les denominan, vamos a decir así, se le denomina serie de términos positivos. Por obvias razones, por así decirlo. Entonces, a n es mayor o igual que cero para todo n, ¿no? Para todas las n's que caracterizan, todos los términos son positivos, no negativos. Ujú. Entonces, supongamos también o consideremos que la serie la podemos armar, por así decir, o construir, denominar por medio de una función f sub n. De hecho, eso lo vimos al principio, ¿no? Cuando empezamos a hablar de series. Dijimos que las podíamos caracterizar por medio de una función, ¿no? O que los términos de la asociación, de hecho, así lo vimos, cada uno de los términos de la asociación son una función, ¿no? Una función tomando valores en los naturales, nada más. Inclusive vimos por ahí la aproximación, ¿no? Que tenemos. Se le llama la discretización de una función, por ejemplo, ¿no? La discretizamos o hacemos la aproximación discreta de una función. Entonces, bueno, la expansión de la serie pues sería f1 más f2 más, etcétera, hasta, bueno, vamos a decir aquí fk más hasta el infinito, ¿no? Sí, esa sería la suma. Entonces, una serie de este tipo se puede poner a prueba por medio del siguiente criterio, ¿no? Vamos a considerar así, la cual, así mejor, la cual es puesta a prueba, se pone a prueba por medio del siguiente resultado. Por medio del siguiente resultado. Entonces vamos a poner aquí teorema. Bueno, ¿qué es lo que dice el teorema? Vamos a ponerle aquí una etiqueta, por así decir, que es el criterio de convergencia. Criterio de convergencia para series de términos positivos. Para series de términos positivos por medio de integrales. Entonces, bueno, aquí ya vemos un caso particular, el uso de la teoría de integración para poder investigar la convergencia o no de una serie. Pero específicamente una serie que tiene términos positivos. Entonces, bueno, ¿qué va a suceder? Pues bueno, si f de x, vamos a decir así, si f de x es una función no negativa, continua,
y decreciente. Ajá. O sea, f de x es mayor o igual que cero, siempre es continua y decreciente, ¿no? O sea, los valores de la función van decreciendo. Pero específicamente para toda x mayor o igual que uno. Ajá. ¿Por qué nos fijamos nada más en los x que son mayores o igual que uno? Porque la n comienza en uno, ¿sí? La n es sobre la que indexamos los términos de la sucesión o los términos de la serie, ¿no? Para toda x mayor o igual que uno. Entonces, en el contexto que acabamos de desarrollar, la serie de Fn, un número uno, vamos a decir, es convergente. Déjame agarrar aquí. Es convergente si la integral impropia, ¿no?, de 1 a infinito de f de x, diferencial de x, converge. Número 2, es divergente si, nuevamente, la misma integral impropia de 1 a infinito de f de x, diferencial de x, diverge, ¿no? ¿Vale? Entonces vamos a dejar el resultado así para pasarnos directamente a las pruebas, ¿no? O sea, al hacer uso de este criterio de convergencia, ¿no? Nos vamos a concentrar en eso, en su uso. Ajá. Pero si quieren consultar la demostración, pueden verla en el libro y bueno, ahí tratar de seguir el argumento, ¿no? Las demostraciones que hacemos, las demostraciones que les muestro, son para tratar de desarrollar el concepto de serie, ¿sí? O sea, de cómo funcionan, cómo trabajamos sus términos en lo general. Y aquí, bueno, se utilizan un poquitín de los conceptos de integral que ya estudiamos, por eso se los dejo como ejercicio, si es que ustedes quieren desarrollarlo, ¿no? O sea, no es como que obligatorio, ¿no? Que lo chequen, ¿no? Si pueden, si les da curiosidad, háganlo, ¿no? Y así, si tienen alguna duda, pues me comentan. Y lo que vamos a hacer es concentrarnos, como les decía, en el uso, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. Entonces, bueno, les muestro esto completo, por si les faltó copiar algo o todavía no terminan de copiar. Continuamos. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces vamos a comprobar como ejemplo que la serie armónica es divergente, ¿no? Ya lo comprobamos. Ajá, o sea, ya hicimos el argumento, bueno, dimos los argumentos, lo demostramos, lo desarrollamos. ¿Sí? Pero ahora vamos a dar otra prueba, ¿no? Para la serie divergente, armónica, que es divergente. Entonces, ¿qué es lo que debemos de observar? Primero que vamos a considerar que Fn es igual a 1 en n, que son los términos de la serie. Entonces, la función que está asociada es f de x, ¿no? F de x igual a 1 en x. ¿Vale? ¿Podemos decir que esta función es continua para toda x mayor o igual que 1? O sea, eso sí lo podemos considerar desde aquí. Podemos decir f de x igual a 1x es continua para toda x mayor o igual que 1. ¿Vale? Y más aún, si nos fijamos en la derivada, pues obtenemos menos 1 dividido entre x al cuadrado, la cual es menor o igual que 0. De hecho, estrictamente negativa para toda x mayor o igual que 1. ¿Qué quiere decir esto? Que la derivada sea negativa. ¿Quién me dice?
¿Que es decreciente? Por lo cual, exactamente, f de x es decreciente. La función es decreciente. O sea, si la derivada es negativa, la función es decreciente, ¿no? Según el intervalo o la región que estemos analizando. En este caso, para todo x mayor o igual que 1, que es la región que nos interesa, ¿no? Es decreciente. Entonces, fíjense, estamos armando las condiciones iniciales, podemos decir así, o estamos considerando las hipótesis de la prueba. Voy a regresar tantito a la prueba o al criterio, más bien dicho. ¿Qué nos pide el criterio? Que f sea una función no negativa, continua y decreciente. Lo de la no negatividad todavía no lo vemos, pero lo podemos deducir a partir de aquí, ¿verdad? Como x es mayor o igual que 1, pues están ustedes de acuerdo. De hecho, a partir de esta desigualdad estarán ustedes de acuerdo que 1, bueno, x, vamos a poner x es menor o igual que, es cierto, 1 en x, es menor o igual que 1. Para toda x, ¿no? O sea, esta parte de aquí nos lleva a esto otro. ¿Cómo lo hacemos? Pues estamos dividiéndole x, etcétera, ¿no? Si estamos, entonces, en particular, como x es mayor o igual que 1, entonces 1 en x es mayor que 0. En particular. Entonces, bueno, eso es, por así decirlo, obvio, ¿no? Es obvio, pero hay que escribirlo, ¿no? Hay que decirlo. Entonces, como f de x igual a 1 en x es mayor que 0 para toda x mayor o igual que 1, entonces sabemos que la serie será convergente, podemos poner así, será convergente en caso de que la integral de 1 a infinito de 1 en x, o sea, de f de x con respecto a x, sea convergente, ¿no? En caso de que esta integral sea convergente. Pero bueno, vamos a desarrollarla, ¿no? Fíjense, o sea, la integral de 1 a infinito, de 1 en x diferencial de x, pues es el límite, cuando t tiende a infinito, de 1 a t, de 1 en x diferencial de x. Este es el límite, cuando t tiende a infinito, ¿verdad? De logaritmo natural de t, menos el logaritmo natural de 1, o sea, el logaritmo natural de t. Yo lo pongo así directamente. Si no lo ven, pues lo pueden desarrollar, los invito a que lo desarrollen. Pero entonces, como ya lo hemos visto o ya hemos discutido, bueno, el logaritmo natural pues tiende a infinito, ¿no? Cuando t tiende a infinito, ¿sabe? Por lo tanto, la serie pues no converge, ¿no? O diverge, podemos decir así. Entonces ya comprobamos lo que se argumentó de este lado. ¿Están de acuerdo? ¿Alguna duda? Lo único que estamos haciendo es, si no hacemos la integral, al saber esto de la serie, es que la integral va a dar lo mismo, ¿no? Que no va a ser divergente, ¿verdad? No va a ser convergente, ¿verdad? Ajá, o sea, nada más la prueba de no convergencia, pero, o sea, si converge la integral, entonces, de hecho, sí, el valor al que converge la integral, ahorita lo vemos en otro ejemplo, ¿no? Sería el valor de la suma de la serie, ¿no? O sea, lo veríamos así, que converge y de hecho es la suma de la serie. Bueno, un minuto y me dicen si tienen dudas o algo. Profe, tengo una duda. Entonces, si x es mayor o igual a 1, ¿converge? ¿O cómo? O sea, ¿está No, como no, de separado hecho, por casos? no, de hecho lo que estamos comprobando es que cuando x es mayor o igual que 1 no converge.
Fíjense, estamos construyendo 1 en X es continua para X mayor o igual que 1. O sea, el rango o el ámbito de aplicación es X mayor o igual que 1. La derivada es negativa para toda X mayor o igual que 1. Por lo cual f de X es decreciente. Y por otro lado, f de X, que es 1 en X, es siempre positiva para toda X mayor o igual que 1. Entonces, la integral la tenemos que calcular desde 1, porque es la región de interés. O sea, el X es mayor o igual que 1 en toda esta región, ¿no? Y para que sea convergente, la serie, la integral debería de ser convergente. Sí. Ah, ok, sí, sí, ya. Ajá. Y luego, entonces aquí es lo que hicimos, o sea, comprobamos que de hecho no, porque se va a infinito, entonces la serie diverge. Ahora, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a continuar, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a poner aquí. Donde posiblemente, fíjense, vamos a investigar la convergencia de esta serie. N por E a la menos N cuadrada. O sea, el enunciado sería decidir si la serie es convergente o no, o comprobar si es convergente, o comprobar que es divergente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que proponer a f de x, o sea, f de n sería e a la menos n cuadrada, entonces f de x sería exactamente la misma función, pero con x. Lo que estamos haciendo es cambiar el contexto. Del espacio de los números naturales, por ejemplo, aquí estamos en los naturales, pero aquí ya estamos en los reales. Y entonces utilizamos la teoría o el desarrollo análogo en los reales para verificar que esto se cumple en los naturales, ¿no? Porque recuerden que los naturales, de hecho, son un subconjunto de los reales, ¿no? Entonces, si se cumple para los reales, en particular se va a cumplir para los naturales. Es lo que hacemos, nada más cambiar el contexto de entrada. Ahora, ¿de dónde vienen estos? Vienen de los términos de la serie. Lo que queremos hacer primero es adaptar la serie al criterio de convergencia. Primero que debe de ser positiva para toda x mayor o igual que 1, porque la serie empieza en 1, ¿no? O sea, también ahí, por ahí, recuerden que lo comentábamos. No escribimos que n empieza en 1 y que va hasta infinito, ¿no? Porque ya sabemos que n está en los naturales, empieza desde 1. No, no es necesario escribirlo aquí, aunque en algunos casos se escribe, no es necesario. La notación es universal, por así decirlo. Bueno, entonces ya que tenemos la función, podemos decir, o sea, que es mayor o igual que 0 para toda x mayor o igual que 1. O sea, pero ¿cómo lo comprobamos, no? Bueno, quizás sea más claro si nosotros escribimos x dividida entre a la menos x cuadrada, perdón, e a la x cuadrada. ¿Ah? Sí, porque como x es mayor o igual que 1, entonces aquí no hay bronca, ¿no? X es mayor o igual que 1. Pero de hecho también la e, el exponencial es positivo también, ¿no? Y por lo tanto, el resultado va a ser, de hecho, estrictamente positivo, no mayor o igual que 0, sino estrictamente positivo. Entonces vamos a ponerlo así, ya que es estrictamente positivo. ¿Sí estamos? Y luego, bueno, esto lo voy a borrar. Es que es prácticamente lo mismo. Entonces, bueno, lo dejamos así. Por otro lado, si calculamos la derivada, ¿cuánto nos da? Vamos a poner aquí. Sería menos 2x cuadrada por e a la menos x cuadrada más e a la menos x cuadrada, ¿no? Entonces, por un lado, nos gustaría ver cuál es el signo de esta derivada, ¿no? De la solución. Vamos a poner así. ¿Dónde? Pues vamos a ponerlo así. Menos 2x al cuadrado por e a la menos x cuadrada más e a la menos x cuadrada, lo podemos escribir como e a la menos x cuadrada por menos 2x cuadrada más 1, ¿no? Porque este es un factor común.
¿Vale? Y ahora, en particular, ¿qué podemos ver con respecto a esto, ¿no? Con respecto a esta parte de aquí. Pues fíjense, podemos empezar desde x, ¿no? Como x es mayor o igual que 1, ¿qué pasa? Pues x al cuadrado es mayor o igual que x. Si multiplicamos ambos lados por x, ¿no? Pero como x es mayor o igual que 1, entonces x al cuadrado es mayor o igual que 1, por transitividad. Si multiplicamos por 2, entonces tendríamos que 2x cuadrada es mayor o igual que 2, y 2, particularmente el 2 es mayor que 1. Entonces, nuevamente, por transitividad, 2x al cuadrado es mayor que 1. Y luego, ¿qué pasa? Si pasamos este 2x al cuadrado del otro lado de desigualdad, entonces tendríamos que 1 menos 2x al cuadrado es menor que 0, que es esta parte de aquí, ¿verdad? Sí, o sea, esa parte de aquí es esto. Y como el exponencial es positivo, pues entonces podemos concluir que esta parte es estrictamente menor que 0. Ujú. ¿Sí me siguieron? ¿No tienen alguna duda? Ahora, esto lo puse así medio a nivel de borrador. Pero en una prueba, vamos a decir así, en un documento que vayan a entregar o un examen, pues habría que escribirlo, ¿no? O sea, no hay que saltarse procesos, hay que verificarlo. Ujú. Entonces, esto se lo estoy poniendo como a nivel de borrador. Profe, solo que en la derivada de e a la menos x al cuadrado sería menos 2x, ¿no? La derivada de a la menos x cuadrada, sí, pero está multiplicando a x, ¿no? Ajá. ¿Sí me sigue? Sí. Sí, sí, profe. Y como está multiplicando la x, pues queda x cuadrada. Vamos, ahí utilicen la regla del producto para calcular la derivada. Ajá. Bueno. Y entonces, otra forma, otra alternativa, voy a borrar esto de aquí, ¿eh? Esto de aquí, que estoy señalando. Otra alternativa para poder hacerlo, por ejemplo, nos gustaría, ¿por qué digo que nos gustaría que fuera menor que 0? Porque así estaríamos concluyendo que f de x es decreciente para toda x mayor o igual que 1. ¿Ah? Bueno, otra forma de hacerlo es, bueno, empezamos desde aquí, ¿no? Entonces, sería decreciente si este término es negativo. Si eso es cierto, entonces el 1 es menor que 2x al cuadrado. Y nosotros, por ejemplo, de aquí podríamos despejar x cuadrado, o sea que x cuadrada es mayor que un medio. Y x cuadrada, como al ser mayor que un medio, es mayor que 0, porque un medio es mayor que 0 por transitividad, x al cuadrado es mayor que 0. ¿Sale? Pero esta parte de aquí es un poquitín ambigua, ¿no? Con relación a esto. O sea, nosotros nos gustaría verificar que se cumple para toda x mayor o igual que 1. Ajá. Entonces aquí como les decía, es un poco ambiguo porque, ¿qué casos, o sea, cómo garantizamos que el x sea mayor que 1, mayor o igual que 1? Habría que empezar desde aquí, como lo hice hace rato, ¿no? O manipular de otra forma esta desigualdad. O sea, hay que tener cuidado con los argumentos. Es trabajo de desigualdades. Seguramente trabajamos desigualdades en cálculo 1, ¿no? Entonces, más o menos ya traen ahí el entrenamiento previo, vamos a decir así. ¿Vale? A ver, chéquenlo ahí. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Yo no entendí para qué se hizo lo último, de menos 2x cuadrado más 1 estrictamente menor que sea. Pues para que podamos asegurar que f de x es decreciente. O sea, si la derivada es negativa, entonces la función es decreciente.
Si no lo comprobamos o si no lo establecemos, entonces no podemos hacer uso del criterio. O sea, porque por ahí va la idea, hacer uso del criterio. Pero para hacer uso del criterio tenemos que comprobar que se cumplen las hipótesis o las condiciones iniciales del criterio. Es como, no sé si han visto esa perspectiva quizás de los teoremas o los resultados, o sea, es como si tuvieran un automóvil, ¿no? Pero ¿qué necesitan? ¿Qué es necesario que tenga el automóvil? Pues vamos a decir lo más primitivo, por así decirlo, ¿no? Que tenga gasolina, ajá, que funcione, que tenga aire en las llantas, por ejemplo, ¿no? O sea, como que unas ideas, o sea, verifica que tiene gasolina y verifica que tiene llantas, entonces puedes usar el carro, por así decirlo, puedes moverlo. Te digo, quizás no es muy bueno ese ejemplo, ¿no? Pero es la idea. O sea, si queremos hacer uso de este criterio, primero debemos de verificar que la función es no negativa, que es continua y decreciente, ¿no? Y entonces aquí ya vamos por ese camino, ¿no? Ya vimos que es no negativa, ya vimos que es decreciente. Ajá. Ahora, la continuidad, pues se consigue a partir del criterio, ¿no? De ese, por cierto, ¿cómo comprueban que una función es continua, ¿no? Para toda X, o sea, si el límite cuando X tiende a A, vamos a decirlo así, de f de X es igual a f de A, entonces perdón, es continua en A, ¿no? ¿Sí? Entonces, si ustedes evalúan para cualquier número que sea mayor o igual que cero, pues siempre van a obtener el valor de la función evaluada en ese punto. O sea, en otras palabras, para ver que que no sea continua, hay que ver que no es discontinua en algún punto. Y aquí no hay discontinuidades, no hay problema, ¿no? Entonces, podemos decir que la función es continua. Además, vamos a poner acá, además, f de x es continua. Ajá. Simplemente porque no hay discontinuidades, ¿no? No hay discontinuidades. Bueno, entonces, aquí podemos armar el primer argumento. Entonces, la serie será convergente si la integral impropia de x por e a la menos x al cuadrado diferencial de x converge, ¿no? Entonces vamos a poner así, para no tener que repetir la integral. Si converge, o sea, la serie será convergente si converge la integral. Entonces, para calcular la integral, pues es otra vez, ¿no? Como es una integral impropia, pues el límite, cuando se tiene infinito de 1 en t, x e a la menos x cuadrada diferencial de x. Ajá. Y entonces calculamos la integral, ¿no? A ver, ustedes háganlo. Calculen la integral, me dicen cuánto dan. La integral impropia, ¿vale? A ver, calculen la integral impropia, ¿no? Díganme si es convergente o no. Profe, ¿se podría decir que si no pasa ninguna de las pruebas anteriores de la de continuidad y sobre si es decreciente o no, ya no es necesario hacer la integral, ¿verdad? Ajá, exacto, ya no es necesario porque más bien no podríamos utilizar el criterio. Entonces no hay que hacer la integral. ¿Vale? Ok, profe, Entonces gracias. tendríamos que utilizar otros mecanismos para tratar de comprobar la convergencia. Ok, profe, gracias. ¿De qué? Bueno, como comentario en general, el mecanismo que tenemos hasta ahorita para comprobar convergencia es el de la definición. ¿Estamos de acuerdo? También por ahí tenemos uno donde el límite, bueno, de divergencia más bien, no de convergencia, sino de divergencia. Cuando el límite es distinto de cero, ¿se acuerdan? Si el límite de los términos de la asociación en infinito es distinto de cero, entonces la serie es divergente. Ajá. Pero entonces, como tal,
criterio o un mecanismo para comprobar que una serie es convergente, tenemos la definición. Tenemos otro criterio para comprobar que es divergente. Ajá. Y ahorita vimos otro donde podemos comprobar que una serie es convergente, pero únicamente en el caso en el que sea una serie de términos positivos. Bueno. Profe, el resultado me da, bueno, de la integral impropia es menos un medio por e a la menos x cuadrada. Entonces sería el resultado de la integral indefinida. Bueno, está bien, está bien. Ajá, nada más faltaría calcular el límite, ¿no? Entonces es que menos un medio de e a la menos x cuadrada, está muy bien. Evaluada de 1 en t, y luego evaluamos el límite, ¿no? A ver, ahí ya tenemos una parte a la otra. Según yo, sería menos un medio eh, bueno, sí, 1/2e. 1 sobre 2e. Ujú. Sí, el e queda como denominador, o sea, 1 sobre 2 veces c. De hecho, quizás se lo sustituyeron directamente, quedaría como 1 entre a la menos 1, ¿no? Pero eso lo podemos mandar para abajo. Ahí está, ¿no? Queda como 1 entre 2c. Por lo tanto, ¿qué podemos decir? Pues que la serie es convergente. Es convergente. Ahora, el valor al que llega la serie, o sea, la suma de la serie, no necesariamente es el valor de la integral. ¿Por qué? ¿Qué podría decir por qué? O sea, ¿qué es lo que calcula la integral y qué es lo que hace esta serie? O sea, hay algo que no tiene la serie, por así decir, que sí tiene la integral y por lo tanto no podemos decir que son exactamente la suma, ¿no? Como ven, ¿quién me dice? ¿Quién puede deducirlo? No, nadie, nada.
Ni una idea o algo así, ¿no? Porque recuerden que la integral pues, se define a partir de las sumas de Riemann, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, primero tendríamos que fijarnos en la suma de Riemann para la integral y luego en el límite, ¿vale? Y recuerden que en la suma de Riemann, por ejemplo, aparecen los términos, los x, o sea que es el f de x multiplicado por el delta de x, ¿no? O sea, esto es lo que le falta a la serie. La serie solamente toma en cuenta la función. Y evaluada en ciertos puntos específicos, y específicamente aquellos puntos que son los números naturales, nada más. Pero en ningún momento multiplica este número, por eso no podemos decir que, podríamos estar tentados a pensar eso, que la suma de la serie es exactamente el valor de la integral, ¿no? Pero no es así, porque la integral definida, ¿sí?, que en el infinito sería la integral impropia, pues contiene este término, el incremento, ¿no? Lo que estamos calculando las áreas, ¿no? Recordando los conceptos. Entonces, ojo, lo que estamos haciendo a este nivel es únicamente ver si hay convergencia o no, porque posiblemente los valores de las sumas, posiblemente no se obtengan de forma directa. Ujú. O no sea tan fácil de calcularlos, ¿no? Entonces, por un lado, esto nos sirve primero para ver si hay convergencia y entonces computacionalmente, por ejemplo, pues hacer una aproximación, ¿no?, a la suma. O sea, pueden meterlo en Excel, por ejemplo, ¿no?, y ver cuánto vale la suma. Bueno, más o menos. ¿Ok? Vamos a continuar. Entonces, ahora fíjense, vamos a ver otro teorema y definición. Ya habíamos visto uno, vamos a ver otro. Teorema y definición. O sea, es un resultado, pero al mismo tiempo está definiendo algo. Entonces vamos a decir aquí que se define la serie hiperarmónica. O sea, el nombre hiperarmónico es porque tiene que ver con la serie armónica. ¿Cómo? Bueno, es la serie de 1 dividido entre n a la p, ¿no? O sea que es 1 más 1 en 2 a la p, más 1 en 3 a la p, más, etcétera, 1 entre k a la p, más hasta el infinito, ¿no? O sea, así le seguimos hasta el infinito. A eso se le llama la serie hiperarmónica, donde, no sé si es así, p es cualquier número real. Ajá. Entonces, la serie converge si p es mayor que 1. De lo contrario, diverge. O sea, siempre que p sea un número mayor que 1, estrictamente mayor que 1, converge, la serie converge. Pero si no es así, entonces la serie diverge. Bueno, entonces ahora observen que los términos de la serie son siempre positivos, ¿no? O sea, eso es algo que podemos también indicar o señalar desde ahorita, ¿no? Todos los términos de la serie son estrictamente positivos. No importa cuál sea el valor de la potencia, los argumentos son positivos y en potencia pues, siguen siendo positivos. Sus recíprocos son positivos, pues la suma va a ser un valor positivo también, ¿no? Lo que nos está diciendo esta parte de aquí. ¿Vale? Vamos a ver primero el caso donde P es igual con 1. Fíjense, cuando P es igual con 1, cuando P es 1, lo que obtenemos es la serie divergente. Perdón, la serie armónica que es divergente.
Que podemos decirlo así directamente, ¿no? Cuando P es igual con 1, lo que obtenemos es esta serie, que es la serie armónica, y por lo tanto es divergente. Ya sabemos que es divergente. Entonces ahora consideremos P distinto de 0, perdón, distinto de 1. Un P distinto de 1. Cualquiera. En particular vamos a considerar el caso, ¿no? Bueno, más adelante vamos a considerar el caso donde P es mayor que 1 o P es menor que 1. Ahorita lo checamos. Mientras tanto, la idea, o sea, es preparar la prueba, ¿no? Voy a regresar nuevamente acá. O sea, la prueba de convergencia que estamos discutiendo. Considera que f de x es no negativa, ya lo acabamos de explicar. ¿Sí? O sea, los términos de la serie son no negativos. Que la serie es continua, perdón, que los términos de la serie son continuos, o la función es continua, y que es decreciente para toda x mayor o igual que 1. Bueno, entonces, f de n es 1 en n, lo cual implica que f de x es 1 en x. Ajá. La cual es una cantidad estrictamente positiva para toda x mayor o igual que 1. Ajá. Pero espérenme, aquí se me está yendo algo. ¿Qué se me está yendo? La potencia, ¿verdad? Aquí. 1 en n a la p, y aquí sería 1 en x a la p. Entonces, como les decía hace rato, todos los términos son positivos, que es lo que estoy indicando aquí, para cualquier número, ¿no? Porque todos estos números son estrictamente positivos. Entonces, el recíproco es positivo. Ajá, y en potencia es positivo, cualquiera que sea la potencia. F de x es continua. Porque no hay indeterminaciones, ¿no? Por ejemplo, o sea, para ningún valor de x mayor o igual que 1 hay alguna indeterminación, o sea, no hay ningún problema. Luego, vamos a calcular su derivada. O sea, f' de x sería menos p por x a la menos p menos 1, ¿no? Lo podemos escribir así. ¿Sí? ¿Y qué pasa? O sea, ¿qué pasa con el signo? Pues lo mismo, ¿no? No importa, o sea, fíjense. Sería menos p multiplicado por x a la menos p más 1. Entonces lo podemos reescribir como menos p por 1 entre x a la p más 1. Ajá. Entonces este término es positivo, pero este de acá es negativo. Por lo tanto, la derivada es negativa, ¿no? Y como la derivada es negativa, entonces la función es decreciente. Lo cual implica que f de x es decreciente para toda x mayor o igual que 1. Ajá. Y entonces en particular nos fijamos, ¿no? en la integral impropia. Bueno, ahí va. Entonces, la integral impropia de 1 infinito de 1 en x a la p con respecto a x, ¿quién sería? Pues sería el límite cuando t tiende a infinito de la integral de 1 en t de 1 en x a la p diferencial de x. Ajá. Y entonces la integral, vamos a escribirlo aquí, sería el límite cuando t tiende a infinito de que sería x a la menos p más 1 dividida entre menos p más 1 evaluada de 1 a t, ¿no? Entonces, para calcular la integral conviene que escribamos al x primero en la parte de arriba, ¿no? Para poder utilizar la regla de la potencia. Entonces evaluamos el límite cuando t tiende a infinito, o sea, t tiende a infinito, de t a la, vamos a poner al revés, a la 1 menos p, dividida entre 1 menos p, menos, pues sería 1 entre 1 menos p. Ajá, entonces aquí sería el límite.
Fíjate, ¿dónde es donde habría problemas? Aquí, ¿no? Aquí es donde hay que analizar el límite, o hay que tener cuidado con el límite, ¿no? De qué es lo que está sucediendo. En qué casos converge o no. Ajá. Entonces aquí hay que fijarnos en la potencia. Fíjense, si la potencia es positiva, ¿estarían de acuerdo ustedes que hay convergencia o que hay divergencia? ¿En qué estarían de acuerdo ustedes? Si este término fuera positivo. Se lo voy a escribir aquí abajo. Si 1 menos p es mayor que 0, entonces, ¿qué pasa? Diverge. Hay divergencia. Ajá, hay divergencia. O la integral diverge, ¿verdad? Hay divergencia. Pero si 1 menos p es menor que 0, entonces ahora hay convergencia, ¿no? Habría convergencia en ese caso. ¿Y por qué habría convergencia? Pues porque el término es negativo. Ajá. Y al ser negativo, esta parte se puede enviar para abajo, ¿no? Y es como si viéramos uno de esos límites cuando lo del denominador es muy grande, ¿no? Si el denominador es muy grande, pues entonces se va a 0. Ajá. Lo podemos dejar así en lo general, ¿no? Es decir, que ese es el resultado en general. ¿Sí? Nada más. Pero ojo, o sea, hay un, vamos a decir un pequeño detallito. Vamos a analizarlo bien. En el primer caso, donde hay divergencia, el P es menor que 1. Ajá. Pero, ¿hasta dónde sigue siendo válida esta desigualdad? Porque, fíjense, o sea, la pregunta sería, ¿para todo P menor que 1 se cumple la desigualdad? Ese es el detallito. ¿Qué dirían ustedes? Profe, ¿podría repetir lo que dijo? Es que no lo escuché muy bien. Ajá, es una pregunta. Con esto tenemos un detallito, es un detallito, o sea, que hay que analizar. Si 1 menos P es mayor que 0, entonces P es menor que 1. Si estamos, o sea, esta parte de aquí significa que P es menor que 1. Pero, ¿se cumple la desigualdad para toda P menor que 1? No por el signo, ¿no? No por el signo o... Que sería, por ejemplo, menos 2 por menos 2 te va a dar un 3, ¿no? Ujú. Ya la potencia ya no va a ser negativa, ya va a ser positiva. Ok, bueno, a ver, ajá. Pero estamos viendo este caso, este de aquí. Uh-huh. O sea, ¿cuál es la respuesta para este caso? Sí, porque es el 1 menos P. Entonces tiene que ser el 1 menos P. Donde estamos analizando la situación. Entonces, si 1 menos P es mayor que 0, deducimos que P es estrictamente menor que 1. Y la pregunta es, entonces, para toda P que sea estrictamente menor que 1, ¿se cumple la desigualdad? Sí, para ese caso sí. ¿Sí? Ok. Para el segundo, lo mismo. ¿Qué deducimos de ahí? Que P tiene que ser mayor que 1. Y la pregunta es, si P es mayor que 1 a partir de esta desigualdad, entonces se cumple. ¿Sí o no? La convergencia. O se cumple el argumento. ¿Qué pasó? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, ¿no? O sea, el detallito es ese, nada más convencernos del resultado.
¿sí? O sea, verificar cuáles son los valores que lo satisfacen. 1 menos P es mayor que 0, entonces P es menor que 1, claro, es válido. 1 menos P menor que 0, si implica P mayor que 1, que es válido. Entonces estamos viendo que cuando P es mayor que 1 hay convergencia, que es precisamente lo que nos está diciendo el teorema. Hay convergencia si P es mayor que 1, pero no la hay si P es menor que 1, que es lo que vimos a partir de aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque la potencia sería positiva, ¿no? Y el límite pues diverge, se va a infinito. ¿Vale? Y ya, con eso terminamos la demostración. Directamente. Es a lo que se refiere que debemos de ser muy específicos, ¿verdad? Ajá, exacto, sí. O sea, hay que armar, cuidar los argumentos. ¿Vale? O sea, reflexionarlos más que nada, ¿no? Ver de dónde viene y todo eso. Ahora, la idea de la demostración, pues es esto. ¿Cuándo podemos asegurar que hay convergencia, ¿no? O sea, hay que fijar, a veces conviene pensar en casos particulares, ¿no? Por ejemplo, imagínense que tenemos t al cuadrado dividido entre 2, ¿no? Porque este de aquí y este de acá tienen que ser el mismo número. Entonces, si calculamos el límite cuando t tiende a infinito, pues aquí nos daríamos cuenta que diverge, ¿no? Y hacer más pruebas, ¿no? Hacer un poquitín más de pruebas. Si es negativo, entonces ahí ya cambia la historia, ¿no? Porque como es negativo, pasa para abajo. O sea, sería como el límite cuando t tiende a infinito, de 1 dividido entre 2t al cuadrado. Entonces, este sí vale 0. Si tiene convergencia y vale 0. Ajá, pero entonces, sí, o sea, debe de haber, por así decirlo, reflexión, ¿no? Una reflexión, un argumento que nos ayude a justificar. Ajá. Bueno, ¿cómo ven? Está bastante interesante el profe. ¿Sí? Bueno, vale. Muy bien. Entonces, ¿alguna otra duda, algún otro comentario? Bueno. Y eso basta, ¿no? Para decir, ya hablamos de la suma de la serie, y entonces simplemente lo que vamos a decir es si hay convergencia o no. Por ejemplo, ¿qué dirían ustedes de la siguiente serie? ¿Qué podemos decir de la serie de 1nn al cubo? ¿Convergente o no? Converge. Es convergente. Ajá. Muy bien, es convergente. ¿Por qué? Porque es una serie hiperarmónica, ¿no? Incluso podemos poner aquí el argumento, es convergente porque es una serie hiperarmónica con P igual a 3. O sea, recordemos que la serie hiperarmónica es convergente si P es mayor que 0, ¿no? Incluso podemos poner así, P es igual a 3, que es un número estrictamente mayor que 0. Ajá. Y bueno, mientras hay un P que no lo satisfaga, entonces por ejemplo, tendríamos un 1 en n al 1 medio, ¿no? ¿Esa qué es, convergente o divergente? Es Ese es convergente. diferente. Perdón, a ver, escuché dos voces. A ver. Pero no sé quién habló. A ver, ¿pueden volver a decirlo? Yo habría dicho que era divergente. Ok, Mariana, divergente. ¿Alguien más dio otra opinión, no? Profe, Es tiene que ser convergente. mayor a 0 o a 1. Mayor a 1. Mm. Ajá, a 1. Gabriel, Entonces es divergente, ¿no? es Es, divergente. es divergente, entonces. Es divergente. Es divergente. Tiene que ser mayor a 1. Ajá, entonces aquí ponemos, es convergente. Ya vi por qué, yo me equivoqué. Tiene toda la razón. Es convergente porque es una serie hiperarmónica. Con P igual a 1 medio, que es menor a 1. Ajá, sí, yo me equivoqué ahí. Lo voy a señalar nuevamente aquí.
Sí, el 1 es el punto de referencia y cualquier otro valor pues va a ser lo mismo, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver, ¿No, profe? perdón, ajá, ¿Era ¿cómo? divergente? Era divergente. Que Ay, era escribí dice convergente. Sí, convergente. no, ya. Es divergente. Escribí convergente en lugar de divergente. Ok, ya. Gracias, gracias. Voy a señalarlo por si no lo corrigieron, ¿eh? Estoy poniendo aquí los errores que puse hace rato. Los acabo de subrayar. Ajá. Aquí había puesto mayor que 0, es mayor que 1, y aquí había puesto convergente en lugar de divergente. No, bueno. A ver. Entonces ahí está esta otra. ¿Por qué es una serie hiperarmónica? ¿Quién me puede decir? Se puede pasar como 1/n⁻², ¿no? Así es, Mariana. Ajá. O sea, tendríamos la serie de 1 en n a la -2. Es hiperarmónica con p igual a -2. Entonces, como es menor que 1, es divergente. ¿Vale? Bueno. Entonces vamos a escribir otro resultado que es otra prueba de convergencia. Vamos a poner así, es prueba de convergencia. Por comparación. Prueba de convergencia por comparación. Entonces vamos a poner aquí, sean la serie de AN y la serie de términos B sub n de términos positivos. Entonces, 1, primer criterio. Si la serie Bn es convergente, y A sub n es menor o igual que B sub n para toda n en los naturales, entonces la serie de A sub n es convergente. Fíjense que si una serie es convergente y todos los términos de la serie son mayores que los términos de otra serie, pues entonces a largo plazo, por así decir, al realizar la suma de todos estos términos, que es la serie, en el largo plazo, pues entonces podemos decir que la serie es convergente, la serie de los ANs. Ajá. Pero en el caso en el que sepamos, por así decir, que la serie es divergente, bueno, ahí me falta poner el condicional. Si la serie es divergente, y en este caso los términos de la serie AN, los términos de la serie AN son mayor o igual que los términos de la serie B sub n para toda n en los naturales, entonces la serie de los términos AN es divergente también. Ajá. Divergente. Entonces vamos a poner aquí un ejemplo. Bueno, cuando estamos trabajando con series de ese estilo, hay que buscar las series que son que pueden acotarse, por así decir, ¿no? O sea, los términos de la serie que pueden acotarse. Por ejemplo, aquí tenemos 1 dividido entre 2 más 5 a la n. Entonces, fíjense, para decidir si la serie es convergente o no, ¿no? O sea, ¿qué pasa? O sea, si fuera convergente, o sea, para comprobar que es convergente deberíamos de encontrar otra serie que sí es convergente, ¿no? Que esté por arriba de los términos de esta serie, ¿no?
O sea, 1 entre 2 más 5 a la n posiblemente sea menor que algo, una serie conocida, que nos permita realizar la convergencia, ¿no? Y en este caso, si nos fijamos en los términos que aparecen aquí, quizás la serie 1 en 5 a la n nos sirva, ¿vale? Para acotar. Pero lo digo como un quizás porque habría que comprobar que esta desigualdad es válida. Si esa desigualdad es válida, entonces, por ejemplo, lo que estamos diciendo es que 5 a la n es menor que 2 más 5 a la n y ya, ¿no? Con eso ya terminamos. ¿Por qué? O sea, ¿quién me podría explicar por qué es válido esto de aquí? ¿Nadie? Pues sí, porque son naturales, ¿no? Entonces la desigualdad, pues, al pasar multiplicando del otro lado, pues se mantiene, ¿no? Ok, ajá. ¿Y por qué? Y ahora profundice un poquito más. Eso es correcto. Y ahora, ¿por qué si es válida la desigualdad? Porque esta la estamos asumiendo como válida, ¿no? Y entonces esto es válido, pero ahora, ¿por qué si es válido esto? Por el denominador, ¿no? Que se va a hacer más grande y va a ser más pequeño. Va a ser más... Ok, ajá, sí, pero estamos viendo lo mismo, ¿no? O sea, el denominador de aquí es más grande, entonces esto es más pequeño que este de aquí. Ok, está bien, es lo mismo de acá, pero ahora, nuevamente, traten de ver algo más simple para corroborar esto. Si quieren, voy a decirles, Porque cero, resolviendo la desigualdad, ajá, tenemos que 0 es menor que 2, entonces ¿es ajá, válido? exacto. Que eso es completamente válido. O sea, aquí no hay ningún cuestionamiento, no hay ninguna duda de eso. Si sumamos 5 a la n de ambos lados de la desigualdad, entonces se conserva. Entonces, la razón de que esto haya sido válido es porque el 5 a la n es mayor que 0, porque 5 a la n es mayor que 0 y 2 es mayor que 0. Ajá. Entonces, al sumar 5 a la n a ambos lados de esta desigualdad, se obtiene esto de aquí, que es completamente válido. Y entonces, ¿estarían de acuerdo ustedes que la serie sería convergente? Fíjense, aquí ya podemos poner así, como, voy a ponerlo así, voy a escribirlo otra vez. Como 1 entre 2 más 5 a la n es menor que 1 entre 5 a la n, entonces la serie de 1 en 5 a la n, ¿qué cosa? ¿Es convergente o divergente? Convergente. Es convergente. Ajá. Por lo tanto, la serie de 1 entre 2 más 5 a la n es convergente. También es convergente. ¿Por qué si es convergente esta de aquí? Porque 1 entre 5 a la n, como es convergente y es mayor a la otra serie que tenemos, por la propiedad es convergente. Ah, ok, sí, ok, es correcto, Gabriel, pero mi pregunta es, ¿por qué esta de aquí sí es convergente? O sea, esta. Es una hiperarmónica, ¿no? ¿Por qué es qué? Es una hiperarmónica. ¿Es hiperarmónica? Yo creo que no. No, No, porque no, no, no. No, como ¿verdad? n tiende hacia infinito, automáticamente 5 a la n se hace infinito y pues eso va a 0. Tampoco esa es la razón. Porque recuerden que si los términos de la sucesión son cero, no implica que la serie sea convergente. O sea, lo que está diciendo el compañero es que si como el límite cuando n tiende a infinito de 1 en 5 a la n es 0, entonces converge. Pero recuerden que el límite cuando n tiende a infinito de 1 en n también es 0. Y la serie, ahora sí la armónica, no es convergente. Ajá. No. O sea, ¿nadie más tiene alguna idea, alguna respuesta, alguna sugerencia o una idea? Es la serie de un quinto a la n, ¿no? Ajá, ¿cómo se llama esa serie?
Ahorita no tengo el nombre, se me olvidó. Tiene nombre. Ajá, bueno, sí, Bueno, o sea, ¿Se puede convertir en una serie geométrica? es una serie geométrica. No, no es que se pueda convertir, es que es una serie geométrica. O sea, podemos escribirla como un quinto a la n, donde r es menor que 1, y por lo tanto es convergente, es una serie geométrica. Ajá. Es una serie geométrica con r menor que 1, por eso es convergente. ¿Sale? Entonces, fíjense, o sea, hay que trabajarle, ¿no? Hay que practicarle, porque esos son los argumentos que nos ayudan a comprobar. Pero, pues, ¿cómo los vamos a fortalecer? Pues repasando, haciendo ejercicios, trabajando más, etc. ¿Sale? Vamos a ver otro ejemplillo. Es, a ver, la serie de 3 dividida entre raíz de n menos 1. Ajá. Entonces, solución. Fíjense, más o menos todo va relacionado con uno de los términos de la serie, ¿no? Por ejemplo, perdón, más bien, sí, con uno de los términos que componen a los términos de la serie, ¿no? O sea, este es un término de la serie, pero ¿cómo está compuesta? Está compuesta por una división, etcétera, ¿no? O sea, hay un término dentro del término, así de valga la redundancia, que en particular nos interesa, ¿no? Por ejemplo, fíjense, ustedes ya saben que n es mayor o igual que 1. Entonces, raíz de n es mayor o igual que 1. ¿Sí estamos de acuerdo? Luego, raíz de n menos 1, pues es mayor o igual que 0. Y como raíz de n menos 1 es mayor o igual que 0, ¿qué ondas con 1 entre raíz de 1 menos... bueno, con 1 dividido entre raíz de n menos 1? ¿Qué se puede decir de esto? Que siempre es positivo. Que es positivo. Ajá. Que es positivo. Estrictamente positivo, de hecho. No podría valer 0. Aunque es válida la desigualdad, pero bueno. La que se cumple es la de mayor que 0. Y si multiplicamos por 3, pues entonces 3 dividida entre raíz de n menos 1 es estrictamente positivo. O sea, la serie es de términos positivos. Ojo, hace rato no comentamos eso. Lo obvié, ¿verdad? O sea, como que di por obvio que la serie es de términos positivos. Ajá, pero aquí no lo estoy dando por obvio. O sea, estamos comprobando que en efecto es una serie de términos positivos. Pero ahora vamos a tratar de acotarla, ¿no? A ver si tiene alguna cota esta parte de aquí. Quizás esta desigualdad nos ayude. Esta de aquí, fíjense, esta. ¿Por qué? Porque a partir de ella, ¿qué podemos decir de 1 sobre raíz de n? Mayor que 1, ¿no? Que es mayor o igual que 1. Ajá. Mayor o igual que 1. Y entonces lo que queremos hacer es tratar de acotar esta parte de aquí con esta de acá. Si multiplicamos por 3, por ejemplo, aquí, tendríamos 3 dividido entre raíz de n mayor o igual que 3. ¿Y están de acuerdo que ya casi lo tenemos? ¿Por qué? O sea, ¿cómo junto esta parte de aquí con esta parte de acá? ¿A alguien se le ocurre algo? Tal vez despejando la desigualdad. Podría ser, ajá, tal vez. O sea, tratar de construir el argumento, ¿no? Es la idea. Es la idea. Pero, o sea, el asunto aquí es que hay que tratar de averiguar qué es lo que sucede para tratar de acotar, ¿no?
sea, de llevarlo, por así decir, a grandes rasgos, ¿no? A lo que está sucediendo. ¿Sale? ¿Qué más pueden decir? O sea, yo quiero relacionar esta parte de aquí con esta parte de aquí, o esta de aquí con esta de acá. Es que hay que hacerlo, o sea, quizás no lo pueden ver así directamente, pero háganlo, escríbanlo, traten de ver cuáles son las relaciones. O sea, por ejemplo, una de ellas podría ser que 3 dividida entre raíz de n es mayor que 3 dividida entre raíz de n menos 1. Si esta es convergente, entonces esta es convergente. Ajá. Pero hay que ver si esta desigualdad es válida, siempre, ¿no? Y quizás esta se pueda valer porque 3 dividida entre raíz de n menos 1 puede que sea menor que 3, ¿no? Puede que sea menor que 3. Pero quizás no siempre es menor que 3, ¿verdad? O sea, quizás hay algún valor para n en el que no se cumpla la desigualdad, ¿no? Puede ser, digo, o sea, hay que analizarlo, hay que averiguar. Si ustedes van al libro, les va a dar la respuesta directamente, pero lo que quiero que ustedes reflexionen es cuál es la respuesta, o sea, tratar de deducir la respuesta y el por qué, desde antes. Ajá. Porque cuando se enfrentan a un problema, pues es lo que tienen que hacer. Entonces, trabajar la desigualdad es ver qué es lo que está sucediendo, a ver si se cumple o no. ¿Sale? Entonces, ¿qué les parece? Lo dejamos ahí como ejercicio. Se los digo como ejercicio que lo vayan trabajando, diciendo, consúltenlo en el libro si quieren, pero les digo, ahí les van a dar la respuesta. Yo sugiero que desde antes de ver el libro, traten de deducir todo esto, ¿no? O sea, ¿cuál es la desigualdad que ustedes utilizarían? Aquí tenemos un argumento, pero ya les dije, porque puede haber alguna falla, quizás, ¿no? Si esto no se cumple, entonces esto ya no se cumple, ¿no? Esto de acá. Pero o sea, hay que construirlo, hay que verlo, hay que trabajarlo. ¿Vale? Entonces, bueno, pues no sé si tengan alguna duda, algún comentario. Yo sí tengo una duda, profe. Adelante, dime. Bueno, es que no me quedó del todo claro por qué 3 entre la raíz de n es mayor o igual que 3. Porque 1 entre raíz de n es mayor o igual que 1, ¿no? Entonces, si multiplicamos por 3 de ambos lados, se sigue cumpliendo la desigualdad. ¿Sí está de acuerdo? Sí. Es Sí, por sí, eso. sí. Es por eso. Bueno. Gracias, profe. ¿De qué? Entonces ahí lo dejamos y échenle ganas. Mañana nos vamos a practicar un rato, ¿no? A hacer ejercicios, a verificar ahí respuestas si quieren. Y para no irlos saturando más, ¿no? Ir checando, más o menos, y que vayan practicando. Bueno, pues tengan excelente tarde y nos vemos mañana. Muchas gracias, profe. No, bye. Gracias, profe.